La fascinación por figuras monstruosas feminizadas no surge de la nada, forma parte de una larga tradición cultural que convierte lo extraño en deseable. En Japón, este fenómeno tomó fuerza con los yokai y su reinterpretación en manga y anime, donde criaturas espirituales o animales sobrenaturales eran representados como mujeres bellas. Con el tiempo, esta tendencia evolucionó hacia lo que hoy conocemos como el tropo de las Monster Girl, que fusiona lo humano y lo monstruoso para crear un híbrido inquietante y atractivo. Internet y el auge del fanart multiplicaron su presencia, generando versiones alternativas de personajes no diseñados originalmente con rasgos sexuales, como Hornet de Silson o incluso los xenomorfos de Alien, transformados en íconos eróticos. En la cultura occidental encontramos raíces similares en figuras mitológicas como las sirenas, las gorgonas o las arpías, monstruos feminizados que despiertan tanto fascinación como temor. El fanart contemporáneo retoma esa tradición y la exagera con los recursos digitales. Curvas imposibles, muslos monumentales y unos escotes prominentes se superponen a criaturas que originalmente encarnaban lo ajeno y lo peligroso. Esta genealogía conecta la antigua erotización de los monstruos con un consumo masivo en redes sociales, donde hashtags como MonsterGirl o Jijinka acumulan millones de visualizaciones en Pinterest, DeviantArt o Reddit. Perdón por la pronunciación de Jijinka o Jijinka. El crítico cultural Jeffrey Jerome Cohen, en su célebre ensayo Monster Culture, plantea que el monstruo es siempre un espejo de los deseos y temores de la sociedad. Bajo esta luz, la Monster Girl es una cristalización de nuestra obsesión contemporánea por hibridar lo inalcanzable con lo familiar. Proyectamos rasgos sexuales reconocibles sobre criaturas fantásticas para domesticar lo extraño a través del deseo. El fanart de Mothra como mujer de Rarity Knight de Deltarune en versión hipersexualizada ilustra esa idea. Lo monstruoso deja de ser amenaza pura para convertirse en un objeto de fascinación que refleja las fantasías colectivas. Un ejemplo reciente es la viralización de Hornet, la protagonista de Silksong. Aunque en el juego su diseño es minimalista, insectoide y ágil, en el fanart se multiplican en versiones donde se le otorgan senos, caderas y una estética de waifu. Lo mismo ocurre en los xenomorfos de Alien, reinterpretados como en Reddit y ArtStation, donde se convierten en híbridos humanoides con muslos y bustos enormes. Estos casos evidencian cómo el tropo de la Monster Girl no solo es un recurso narrativo heredado de la tradición mitológica, sino también una herramienta contemporánea para reimaginar personajes desde el prisma del deseo y la identidad. El atractivo de las Monster Girls no se explica solo por la sino también por una estética híbrida que mezcla lo adorable con lo perturbador. En Japón esto se entiende bajo el concepto de Kimo Kawaii, lindo pero raro, y Guro Kawaii, lindo pero grotesco, que describen productos culturales que provocan fascinación al unir dulzura e inquietud. La investigadora Sharon Kisela, en sus estudios sobre cultura kawaii, señala que este tipo de estética surge como respuesta al orden rígido de la modernidad. Lo cute se vuelve subversivo cuando convive con lo siniestro. Fanart de personajes como Hornet del Silksong o Rarity Knight de Deltarune ejemplifican este contraste. Mantienen elementos adorables en el rostro o en la pose, mientras añaden detalles grotescos como colmillos, garras o proporciones corporales exageradas. Lo interesante es que esta mezcla funciona como género en un efecto ambivalente. Por un lado, el espectador siente atracción hacia lo familiar, los rasgos humanos, las curvas, la estética moe del anime. Y por otro, experimenta inquietud al encontrarse con lo extraño, a las insectoides, exoesqueletos o texturas alienígenas. Es el mismo mecanismo que hace que fanart de Mothra, convertida en una mujer con alas gigantes, resulte fascinante. No son ni enteramente humanas ni completamente monstruosas, sino algo intermedio que activa la imaginación. Esa hibridez, repito, que podríamos llamar cute sinister, es lo que le da valor a estos diseños, es decir, destacan porque descolocan y atraen a la vez. Un ejemplo claro de esta proliferación de xenogirls en Pinterest o DeviantArt, donde los xenomorfos de Alien son reinterpretados con caderas y bustos voluptuosos, pero mantienen la cabeza alargada y la mandíbula con fauces secundarias. Este choque estético entre lo grotesco y lo genera un efecto que Freud llamaría lo ominoso, aquello que es familiar y extraño al mismo tiempo, produciendo tanto deseo como miedo. La estética Guro Kimo Kawaii aplicada a estos fanarts no solo lo convierten en objetos
sino también en símbolos visuales de lo que atrae precisamente porque incomoda. Sí, hacemos parte de una generación que busca lo que incomoda. Ahora, dejando un poco de lado artistas o estética, la sexualización de personajes monstruosos feminizados también responde a dinámicas profundas del deseo y la fantasía. Freud, en sus 3 ensayos sobre la teoría sexual, ya señalaba que el impulso sexual humano tiende a desplazarse y sublimarse hacia objetos no convencionales, generando lo que él llamó perversiones parciales. En el caso de las Monster Girl, la criatura monstruosa se convierte en un objeto de deseo que permite explorar lo prohibido o lo tabú dentro de un marco seguro, el consumo de imágenes. Esto es especialmente visible en el público adolescente y adulto joven, que atraviesan etapas de exploración psicosexual donde lo novedoso y lo transgresor generan mayor atracción. Un ejemplo claro, como ya dije, son los fanarts de Hornet en Silksong, donde esta personaje aparece en versiones con curvas hipersexualizadas, pese a que en el juego original su diseño es completamente asexual. Esta práctica conecta con lo que Lacan definía como la búsqueda de lo real del goce, un deseo que nunca se satisface por completo y que se expresa en la necesidad de reinventar y reconfigurar constantemente los objetos de atracción. Así, la exageración de atributos como senos o muslos en personajes que nunca los tuvieron responden a un circuito de deseo que necesita lo inalcanzable y lo imposible como motor. Desde una perspectiva más crítica, autores como Marcuse en Eros y Civilización advierten que la cultura contemporánea canaliza la libido a través de imágenes consumibles, reforzando patrones de fetichización, si se podría llamar. Esto significa que los fanart de xenomorfes feminizados como Rek'Sai versión waifu no solo representan fantasías individuales, sino también una economía del deseo en la que los cuerpos, reales o imaginados, son reducidos a objetos de intercambio y consumo. El público que más participa en este fenómeno suele estar compuesto por jóvenes inmersos en comunidades digitales, otakus o gamers, donde la de personajes es un lenguaje compartido y validado socialmente. Así, lo que parece un simple fanart es también un reflejo de dinámicas colectivas de género, deseo y consumo. El sociólogo Manuel Castells ha escrito extensamente sobre cómo las redes digitales forman parte del espacio de flujo, donde contenidos altamente visuales como fanarts circulan rápidamente, se viralizan y retroalimentan la producción de más material similar. En plataformas como Reddit, DeviantArt o los fanarts más exitosos, aquellos que reinterpretan personajes como Lamia de Monster Musume, Mermaids, Harpies o Slim Girls, obtienen miles de visitas, comentarios y me gusta, lo que crea un incentivo claro: producir más contenido atractivo, explícito y compartible. El fandom retroalimenta esta producción visual a tal grado que vemos colecciones dedicadas a Etsy, por ejemplo, Slim Girl Forest, con más de 1000 ventas. Y subreddits como Monster Girl exploran una amplia variedad de tipos. Lamia, Goblin, Slim, Centaur, Mermaid. Funciona como la economía. A mayor demanda, la oferta aumenta en precio. Un ejemplo reciente destacado en Reddit es el popular fanart de Manananggal, criatura filipina que se separa de su torso, feminizada y a la vez voluptuosa. Imágenes que combinan rasgos humanos con elementos folclóricos grotescos generaron cientos de votos positivos y comentarios como "es tan creativo y monstruoso". Otros ejemplos incluyen Slim Girls, Dryades o Monster Girls, que se vuelven virales con su originalidad y estética híbrida. Esa viralidad se retroalimenta, más visibilidad genera más fanarts, más seguidores, más ventas, y así se cierra un ciclo donde el mercado afectivo fan impulsa la de los monstruos. Desde la sociología de la cultura, Pierre Bourdieu habla del capital simbólico y cómo ciertas formas artísticas, popular aunque marginal, como el fanart fetichista, ganan legitimidad dentro de nichos digitales. El fanart de Monster Girl consolida un lenguaje visual e identitario compartido. Quienes participan no solo consumen, sino que renuevan continuamente el canon del deseo híbrido, construyendo comunidad mediante la repetición y variación del tropo. La plataforma actúa como filtro estético, amplificador y espacio de legitimación. Cada lamia cada Mermaid galardonada en DeviantArt es tanto producto como productor de esa cultura estética que mezcla lo monstruoso y lo atractivo, subvirtiendo nociones tradicionales como el género, belleza o poder simbólico. Si el fanart y las comunidades digitales generan un circuito de deseo que convierte a los monstruos en objetos
las grandes compañías de videojuegos no han tardado en aprovechar esta logística para capitalizarla. Capcom, por ejemplo, convirtió a Morrigan Island, la sucubo de Darkstalkers, en un icono deliberadamente erótico, diseñada con atributos voluptuosos y un vestuario insinuante que marcó un antes y un después en la representación femenina dentro del fighting. Su popularidad trascendió el juego mismo, impulsando ventas de mercancía, ilustraciones oficiales y colaboraciones, demostrando que la estética monstruosa fetichista podía convertirse en motor de branding y fidelización de un público mayormente masculino. El caso de Kerrigan en StarCraft es igualmente paradigmático. De ser una heroína humana pasa a convertirse en la Queen of Blades, figura híbrida de mujer e insecto. Blizzard no ocultó la intención de dotarla de un atractivo perturbador, con un diseño corporal estilizado que, pese a lo grotesco, mantiene la silueta femenina convencionalmente deseable. Aquí se materializa lo que Fredrik Jemenson denominó lógica cultural del capitalismo tardío. Lo monstruoso y lo ético se fusionan para producir un imaginario que no solo sostiene la narrativa del juego, sino que alimenta la economía transmedia a través de pósters, cómics y cinemáticas que circulan en convenciones y plataformas oficiales. Lo mismo ocurre en el ecosistema de League of Legends, donde personajes como Morgana o Elise exploran arquetipos asociados a la feminidad peligrosa. Morgana encarna a la bruja oscura, con un diseño que combina a las negras, curvas idealizadas y un aura de poder que juega con el deseo y temor. Elise, por su parte, integra el fetiche aracnoide, una mujer que se transforma en araña, evocando la fascinación por lo híbrido, con un diseño que Riot Games refuerza mediante skins aún más sugerentes. Aquí no se trata solo de la creatividad estética, sino del marketing estratégico. Riot sabe que la de los monstruos atrae engagement, fanarts y consumo sostenido de skin premium. En otras palabras, la industria aprendió de los fandoms y ahora devuelve productos cuidadosamente diseñados para capitalizar la economía del deseo que antes nació de manera espontánea. Como señala Angela McRobbie en sus estudios de cultura popular, estas representaciones funcionan en un doble registro. Aparentan empoderamiento femenino, pero simultáneamente están diseñadas para la mirada masculina y la economía de la fetichización, que obedece a los procesos conscientes e inconscientes que ya hemos mencionado en este video que ocurren con este tipo de diseños. Así, lo que parece un fenómeno espontáneo de fandom, la Monster Girl como objeto de deseo, también es un producto empresarial cuidadosamente cultivado. Las compañías no solo permiten, sino que dirigen la economía del deseo, convierten la fascinación por los monstruos en capital simbólico y capital económico. Hablamos de ventas de figuras, skins, cómics y demás. En última instancia, el monstruo sí deja de ser marginal para convertirse en estrategia central del mercado. La proliferación de figuras monstruosas feminizadas y su constante reelaboración en comunidades digitales no puede entenderse solo como un juego creativo, también es un reflejo de cómo el deseo, la estética y el mercado se entrelazan en la cultura contemporánea. Los fanart en Reddit, como ya mencioné, o Instagram, funcionan como un laboratorio simbólico donde se ensayan nuevas formas de híbrido, mientras que las compañías, conscientes de este interés, diseñan personajes para capitalizar fascinación por lo extraño y lo prohibido. En ambos casos, lo que emerge es una economía cultural donde los monstruos se convierten en objeto de consumo y fetiche, ampliando los límites de lo que entendemos como sexualidad mediada por la ficción. Más allá de lo anecdótico, el fenómeno nos obliga a pensar en los efectos colectivos. La sexualización de los monstruos abre debates sobre la identidad, deseo, en un ecosistema mediático que privilegia la viralidad y el engagement. Que un personaje híbrido pueda generar tantos fanart como un icono clásico demuestra que los límites entre lo marginal y lo mainstream se han difuminado, que la industria no duda en apropiarse de estas pulsiones para sostener sus modelos de negocio. En este cruce de fandom, mercado y se revela tanto la creatividad de las comunidades como las estrategias del capitalismo cultural para convertir hasta lo más extraño en mercancía deseable. En conclusión, el deseo de cambio en la sexualización para permanecer deseando siempre la pulsión es algo que va dentro de nosotros. Lo que se modifica es el objeto que genera esa excitación. En este caso, las imágenes, los personajes de videojuegos, los monstruos de historias y demás. El ser humano tiene la capacidad de sentir atracción hacia los
siempre. Por eso no importa cuál sea el objeto, lo importante es que varíe para volvernos a recordar que nos gusta. Pero si quieres conocer el caso específico de Pokémon que combina todo lo anterior por encima con animales, te dejo el análisis del mal llamado Pokefilia. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.